consejo que le daría, sobre todo en esto, nunca dejen de perseguir sus sueños. Tener mucho éxito en Venezuela, rodearme de políticos, de banqueros. Hay que enfrentarse a todos los retos y hay que levantarse, superarlo. No les conocía en el fondo porque a mi padre le vi muy pocas veces. Chicos jóvenes de hoy, yo quisiera, pues, no sé, hoy en día los veo un poquito como dispersos y tal. El shock que tuve cuando falleció mi padre, yo tenía 19 años. Bueno, para mí lo mejor, de verdad, lo mejor que me ha pasado en mi vida ha sido cuando he tenido mi primer hijo. Me olvidé de que mi padre me abandonó a mi madre y a mí cuando yo tenía 2 años, que él se fue a Brasil a buscar trabajo y nunca más supimos de él. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, espero que se encuentren fabulosamente bien. Hoy vengo a hablarles sobre nuestros mayores, sobre la gente de la tercera edad, para saber qué han pasado por esta vida, que me puedan responder a 4 preguntas. ¿Qué preguntas son estas, Lucas? Pues es su peor y su mejor momento. ¿Qué consejo le darían a alguien de 20 años si han conseguido lograr sus objetivos que tenían pues ellos mismos con 20 años? Y una pequeña conclusión. Yo he entrevistado a 4 personas, todos ellos son mis abuelos, creo que es algo muy interesante las historias que tienen que contar de cada uno y también pues me ha encantado cómo han sido sus respuestas. Así que nada, me callo y les dejo con el vídeo. Hola a todos, me llamo Irene y he nacido después de la Segunda Guerra Mundial en Berna, Suiza, y después por circunstancias que no vienen al caso en este momento, estuve viviendo con mis abuelos hasta los 6 años con mis abuelos. A los 6 años falleció mi abuelo y después de los 6 a los 12 viví con mi abuela. Ahí digamos que estaba súper feliz, una infancia increíble, con una abuela que me adoraba, que yo adoraba, pero mi padre, que tuvo un segundo matrimonio, se dio cuenta de que a los 12 años, pues su hija necesitaba tener otro tipo de educación que la de una abuela. No les conocía en el fondo porque a mi padre le vi muy pocas veces. Entonces obligaron a mi abuela de que fuera a vivir a Lausanne, donde sí puedo agradecer que me dieron una educación. Echaba muchísimo de menos el amor que tenía con mi abuela, encontrándome con una pareja que en el fondo no me conocía. Ahí fue una época muy difícil que me acostumbrara a las normas de la casa. Cursé mis años de colegio y con 18 años, 19 casi, me fui a Alemania para aprender el alemán. Estuve ahí 13 meses que aprendí a tener mi libertad y lo pasé muy bien. Entonces decidí de marcharme en Inglaterra y ahí estuve 2 años. Daba clases, entre comillas, de conversación a las alumnas. Me gustaba mucho el trabajo, el contacto con esas jóvenes. Muy bien, ahí estuve 2 años. Y entre tanto, mi padre falleció muy joven con 47 años. Fui de azafata de vuelo en Suiza y ahí estuve 3 años, pero yo era bastante aventurera y quería más, digamos, de lo poco que me daba Suiza. Entonces decidí venir a España, me vine sola en coche y dormí en sitios donde dormían camioneros porque es el único sitio que encontraba y no pasó nada. Había como, no era la época de hoy en día, desde luego. Y llegué a Madrid y ya había encontrado un trabajo en una compañía de exportación e importación y me cogieron como secretaria. Entre tanto conocí a Eduardo, mi ex marido, y nos casamos. Tuvimos 2 hijas maravillosas y después pues todo tiene un
fin y en el año 98 pues nos separamos. Tengo una vida muy tranquila aquí en Madrid, lo único que echo un poco de menos, digamos, mis hijas, aunque tenemos una conexión muy grande, porque una de mis hijas se ha ido a vivir a Suiza y tengo otra hija que es artista total que vive en Tenerife. Tengo 5 nietos, 3 en Tenerife y 2 en Suiza. El consejo que daría a los jóvenes que estudien, que vivan y que viajen, que vivan la vida todo lo que pueden, pero siempre con una base de educación, pues yo creo que sí, he conseguido lo que soñaba con 20 años, es decir, formar una familia, porque yo he sido hija única, mi padre hijo único, mi madre hija única, y lo que quería era una familia por lo menos con 2 hijos. Eso lo he conseguido. Un matrimonio también, claro, lo he conseguido. Y digamos que en el plan profesional también lo he conseguido. He tenido algunos disgustos, algunas depresiones a lo mejor, pero como todo el mundo, he tenido 2 hijas. Eso fue desde luego casi un milagro. Y la descendencia que tienen esas 2 hijas que son, vemos, una maravilla. Y el peor momento seguramente que fuera el shock que tuve cuando falleció mi padre. Yo tenía 19 años, 19, 20, cuando falleció mi padre con 47 años, que no sabía que estaba tan enfermo. Mi deseo es que se acaben las guerras, que la gente sin techo pueda encontrar sitios. Estoy alucinando con lo poco que hace el gobierno para la gente pobre, y yo creo que si tú ves a alguien que necesita algo, pues intenta ayudar. Esa es mi perspectiva de la vida. Bueno, yo soy Pilar, soy la abuela de Lucas y bueno, vengo de una familia de inmigrantes españoles que se fueron cuando la guerra civil, pasaron por Colombia, de Colombia se llegaron a Venezuela y soy la última de la familia, la única que nació en Venezuela. Y me casé joven, estudié bachillerato y me casé pronto, como a los 19 años, tuve mi primer hijo a los 20 y permanecí allí me gustaba estudiar y quería seguir estudiando, pero después de que me casé fue un poco más difícil y bueno, pero logré hacer una carrera de computación, a lo que no me dediqué mucho, pero hice solamente pasantías tal, pero en realidad trabajé solamente haciendo pasantías y después, como viajábamos bastante y mi esposo hizo un restaurante muy grande y viajábamos y tal, pues y me dediqué a mis hijos y a su educación y tal, y ya pues no pude estudiar más. Y me hubiera gustado estudiar biología, pero no pude hacerlo porque luego me dediqué a la familia y bueno, mi esposo hizo un restaurante muy grande, se dedicó mucho a muchos negocios y viajábamos mucho. Y entonces estuve dedicándome a mis hijos, a la educación y bueno, y después nos vinimos a España por culpa de que se implantó allá una dictadura que la veíamos venir y nos fuimos pronto, gracias a Dios, pudimos escaparnos pronto de allí y decidimos que no queríamos que nuestros hijos terminaran allá estudiando y trabajando y nos vinimos a España. Estuvimos mis hijos, los 3 están aquí en España ya y 2 están en Tenerife, 1 en Madrid y nosotros ya nos vinimos definitivamente para acá, ya tenemos mucho tiempo aquí, bueno, como 20 y pico de años. Bueno, para mí lo mejor, de verdad, lo mejor que me ha pasado en mi vida ha sido cuando he tenido mi primer hijo y después los siguientes. Y otra cosa que es una emoción muy grande son los nietos. O sea, ha sido una emoción grandísima. Y lo peor que me ha pasado es cuando perdí a mi madre, que yo era muy joven, estaba todavía terminando bachillerato y me quedé sin ella muy pronto. Me hacía muchísima falta, me sigue haciendo muchísima falta. Y bueno, y básicamente esas 2 cosas. A los chicos jóvenes de hoy, yo quisiera, pues, no sé, hoy en día los veo un poquito como dispersos y tal, y no centrados porque
porque aparte de eso tiene muchísima tecnología alrededor y tal. Creo que se dispersan demasiado en eso. Pero bueno, todos son, por ejemplo, Lucas, a mí me encanta porque él es muy responsable y es muy dedicado a lo que quiere hacer. Y me parece buenísimo cuando tú dedicas tu tiempo a darlo a eso, a lo que quieres, a lo que te llenaría, a buscar lo que realmente tú quieres. Y me parece importantísimo. Y eso se lo aconsejo mucho. Le aconsejaría eso sobre todo a los jóvenes. Bueno, yo muchas metas que tenía vamos, de estudiar, de estudiar biología o medicina o tal. Ahora a veces digo, y yo a lo mejor no hubiera sido buena doctora, ¿sabes? Pero sí fue una cosa que me hubiera gustado dedicarme a algo de eso, pero la verdad es que hice muchísimas cosas que me propuse y las hice, como fue eso que te comenté del reto de la computación que empezaba y yo decía, ¿y qué es eso? O sea, no la lograba entender y fue a lo que me dediqué para poderla entender. Era como que me gusta, lo que no entiendo es a lo que más le voy encima para lograr. Y bueno, yo creo que sí he conseguido lo que he querido. Bueno, en conclusión, yo creo que hoy en día está bastante complicado los temas. Para mí, que vengo de una familia bastante conservadora, me parece que hay algunas cosas que se me escapan un poco, que me parece que no están bien. Pero bueno, hay que tener la mente un poco abierta a muchos sentidos, aunque no hay que olvidar nunca y nunca. Yo creo que lo más importante de una persona es la dignidad. La honestidad y la dignidad de la persona es importantísimo. Uno nunca debe hacer algo que te parece que no es digno. Y las cosas que no son dignas son o para ti o para con los demás. O sea que tiene que haber siempre un respeto hacia los demás y un respeto hacia ti mismo, que es lo importante en este mundo que uno debe ver y siempre tratar de hacerlo mejor a todas las personas. Yo soy José Manuel Guitián, nací en Galicia. En el año 49 viví en Galicia hasta los 14 años, que me vine a Madrid a estudiar porque mis padres se habían ido a Venezuela. Me había quedado en Galicia con unos tíos y los abuelos que me criaron, y con 16 años me fui a Venezuela. En Venezuela trabajé desde el primer día que llegué, siendo menor de edad, y no me quejo, aprendí mucho y logré mis objetivos, que fue poco a poco ir pensando en cómo montar un negocio, y lo logré con negocios de mucho éxito, tanto en la industria como en la hostelería. Y a los 40 años, que yo tenía un socio con mi gran amigo que es Carlos Gaona, hasta que llegó Chávez. Cuando llegó Chávez ya empecé a pensar en sacar a mis hijos de Venezuela, a José Alberto, David y Raúl, y en el 2017 ya definitivamente, cuando ya había vendido todo lo que tenía en Venezuela, me regresé a España. Antes de llegar a España estuve entre Venezuela y Panamá porque quedaba cerca de Venezuela. Entonces, bueno, y ya estamos aquí residenciados en Madrid. Tuve 3 hijos en Venezuela y tengo ahora 4 nietos, los 4 en Tenerife, perdón, y 2 hijos en Tenerife y un hijo en Madrid. Y eso es prácticamente lo que fue mi vida. Me olvidé de que mi padre me abandonó a mi madre y a mí cuando yo tenía 2 años, que él se fue a Brasil a buscar trabajo y nunca más supimos de él. A los 40 años, cuando yo ya vivía en Venezuela, que ya tenía un poco de dinero, entre mi socio y mi gran amigo, que es Carlos Gaona, siempre decíamos cuando nos echábamos una cerveza que cuando tuviéramos dinero íbamos a buscar a mi padre. Pues lo logramos. Cuando tenía 40 años nos dieron un premio porque trabajábamos en la industria textil. Fuimos a un foro a recibir un premio que nos habían dado
de industria química textil de Venezuela, nos lo entregaron en Río, nos quedamos en Brasil 10, 15 días y conseguimos a mi padre con una dirección que me había dado mi abuelo, con una letra mal escrita, porque mi abuelo era campesino en Galicia, y lo logramos. El último día que nos veníamos para Caracas, localizábamos dónde estaba. Y bueno, y fue algo con una espina que me saqué también, que tenía como clavada el conocer a mi padre. Y lo logré. Que no se dejen manipular por las redes, por los medios, que trabajen, que estudien, que se formen y que no se dejen lavar el cerebro, que piensen siempre ellos lo que quieren lograr y lo que quieren sentir y lo que quieren hacer, pero que nadie se los imponga, ni con regalos, ni porque hay políticos que regalan cosas para manipular, para lograr un voto. No, el pensamiento es de uno, la libertad es que tu mente sea libre, que no te manipule. Creo que sí las cumplí porque las metas eran, a mí no me gustaba estudiar y lo que yo quería era trabajar, luchar y tener empresas y tener éxito, y lo logré y logré tener mucho éxito en Venezuela, rodearme de políticos, de banqueros. Me fue muy bien cuando de verdad, con 26, 27 años, de verdad que tenía muchísimos amigos, muchísimos, de política, de gente, de industria. De verdad que me siento que cumplí lo que me había propuesto. Cuando empecé a triunfar en los negocios, antes de tener a mis hijos. Cuando tuve a mis hijos fue otra época muy importante en mi vida. Y eso es lo mejor que recuerdo de mi vida. El éxito en los negocios y después de eso cuando nacen mis hijos. El peor momento es cuando hace 7, 8 años fallece mi madre, que falleció delante mío. La fui a visitar porque tenía una gripe y se murió delante de nosotros. La conclusión de mi vida en el fondo es, y que puede servir para todo el mundo, es que uno puede lograr lo que se propone. Como lo mismo que yo lo hice, lo puede hacer cualquiera. Lo mismo que un político, lo mismo que un abogado, lo mismo que un economista. Todo el mundo puede lograr lo que quiere, pero siempre con esfuerzo, porque nada es fácil. Y lo que yo siempre le decía a mis hijos, que la honestidad está por encima de todo y la dignidad está por encima de todo. Eso es lo más importante en la vida. Hola, mi nombre es María Dolores Peraza, nací en Santa Cruz de Tenerife hace unos cuantos años y bueno, pues mi infancia transcurrió siempre en Santa Cruz, estudié en colegios de monjas, como era la época. Posteriormente quise hacer farmacia, pero bueno, en aquella época era muy difícil que una niña tan joven se fuese a vivir fuera, por lo menos para mis padres, que eran conservadores, y optaron por mandarme a Inglaterra interna a un colegio de monjas. Esta cosa es lo que yo creo que más le he agradecido a mis padres, porque me abrió muchísimas puertas para mi posterior trabajo. Trabajé en una compañía aérea durante muchísimos años. Eso me dio posibilidades de abrirme al mundo, conocerlo, viajar, pues me abrió a la vida, me abrió la mente, me hizo madurar y lógicamente ver la vida de otra forma. Proseguí mis estudios y posteriormente entré a trabajar en una compañía aérea durante toda mi vida. Estuve en ella hasta que me jubilé. Fui muy feliz. Hice todos los trabajos que podía hacer durante la empresa. Esto me dio la oportunidad de viajar, de conocer mundo, me ayudó bastante. Soy una viajera impenitente y bueno, pues me vino como anillo al dedo. Y por supuesto abrir la mente. En este momento estoy jubilada, tengo nietos y soy una persona sumamente feliz con mis nietos, con mi marido y con la vida que llevo.
En este momento, a un joven de 20 años, el consejo que le daría, sobre todo en este momento, es primero muchísima cautela con todo y posteriormente nunca dejen de perseguir sus sueños. Es lo más importante. Los sueños con 20 años son muchos. Lógicamente, nunca se obtienen todos. Puedes conseguir parte de ellos, puede la vida ayudarte o no a conseguirlo. Yo de las metas que me planteé he conseguido algunas de las que estoy muy orgullosa. No me arrepiento de nada de lo que he hecho durante toda la vida y una de mis grandes metas era ser ciudadana del mundo, conocer el mundo y creo que lo he logrado en gran parte. La vida me ha marcado dos momentos importantes. El más feliz, aunque suene muy extraño, para mí fue mi infancia. Yo recuerdo mi infancia como mi mundo maravilloso, donde fui la niña más feliz, más querida, más mimada del mundo. Entonces es algo que me marcó para el resto de mi vida. Y por el contrario, el más duro, yo creo que fue la muerte de mi padre. La muerte de mi padre yo aún no la he digerido, porque fue como rápida, no me la esperaba. Era mi protección y mi árbol, como la fuerza que me mantenía. Posteriormente tuve a mi madre 20 años más y por supuesto, claro que la extraño. Hablo de ella todos los días, pero tuve 20 años para asimilarla y disfrutarla más que mi padre. Como conclusión, pues yo la conclusión de esto te diría que lo asociaría a la palabra vivir. Yo creo que es la palabra más importante o más significativa. No hay que tenerle miedo a la vida, hay que enfrentarse a todos los retos y hay que levantarse, superarlo y eso es parte de esa palabra tan importante, vivirla, vivir la vida. Pues nada, le quiero dejar con una pequeña conclusión y es que después de haber grabado todo el vídeo, de haber entrevistado a cuatro de mis abuelos y abuelas, pues lo que me ha llamado más la atención es que un poco pues todos han estado de acuerdo que su peor momento pues obviamente ha sido cuando han perdido a sus padres, o tanto a su madre o a su padre, que todos han tenido buenos momentos, casi todos pues han dicho que los jóvenes tenemos que espabilar, eso es algo normal, creo que todas las generaciones lo han dicho con antelación, y que viajemos. Yo lo estoy intentando, así que cada uno tomará los consejos que ha querido. Este mensaje lo quiero dejar para que tengan en cuenta la opinión de sus abuelos, de sus mayores, que siempre tienen una gran historia detrás que contar y muchas veces pues no queremos escucharles o no les damos el bombo que se merecen. Así que con esto me despido, suscríbanse, denle like, muchas gracias por ver, como siempre, Buscándome la Vida.